En Latinoamérica, en general, uno puede ver equipos de liderazgo ejecutivos en dos grupos significativamente diferentes. Están las megacorporaciones, que en general tienden a tener talento muy sofisticado, parte de esa sofisticación habiéndose entrenado en forma internacional. Son early adopters, entienden lo que son best practices, entienden la teoría y la aplican. Y muchos de ellos van a estar adoptando inteligencia artificial porque ven que su industria, sus colegas, etcétera, a nivel internacional lo están haciendo y por consiguiente, por ósmosis y por inercia lo van a resultar haciendo también. La limitante más significativa es que si bien los modelos funcionan igual para todos los casos, la forma en que se usan esos modelos cambia significativamente de mercado a mercado por las necesidades y por las dinámicas de cada mercado. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, tener a una persona haciendo llamadas para cualquier tipo de esfuerzo puede costar fácilmente $20 por hora. Y si a mí me ofrecen una solución de inteligencia artificial en donde me cuesta $5 por hora hacer llamadas, pues tiene todo el sentido. Pero esos $5 por hora no tendrían sentido en Latinoamérica, porque en Latinoamérica $5 por hora es más de lo que uno le tendría que pagar a una persona para que haga ese mismo trabajo. Y ese es un ejemplo, pero así como eso hay un montón de retos locales que requieren soluciones locales, soluciones nativas, y esas soluciones nativas van a tener su propia dinámica de rentabilidad. Entonces ahí va a haber un bloque, sobre todo porque lastimosamente mucha gente resulta simplemente copiando lo que está afuera sin pensar desde principios fundamentales. Para compañías más pequeñas, yo quis que iba a responder rápido, mira eso. Para compañías más pequeñas o el otro tipo de liderazgo que uno ve en Latinoamérica son compañías ya medianas y pequeñas en donde hay muy poco nivel de sofisticación en términos teóricos, en donde tienden a ser compañías que empiezan a pulso, donde los fundadores tal vez no tuvieron una educación muy sofisticada y las cosas funcionan por inercia más que por principios fundamentales o porque están basados en buenas teorías de management. Y estas compañías tienden a estar significativamente rezagadas comparada a otras compañías de similar tamaño y similares industrias en otros países por esa condición. En estas compañías, la implementación de AI en la mayoría de los casos va a ser es una necesidad de supervivencia y no algo que vean como una ventaja competitiva. No en todas, pero sí definitivamente en la mayoría. Entonces, en resumidas cuentas, en las compañías ¿cuál es el mayor cuello de botella? En las compañías más grandes que intenten simplemente replicar lo que viene de otros mercados en vez de crear soluciones nativas, así usen los modelos de AI globales. Y para compañías más pequeñas que simplemente ni entienden qué es lo que les está pasando alrededor, en la mayoría de los casos, y va a tomar tiempo a que resulten visualizando que o se adaptan o se mueren. Ok. Y de ahí, esta que pregunta Carlos Gerardo, y que eso también es como duda y parte de lo que hacemos en, pues, con las compañías que tenemos en la consultora. Creo que una parte, uno en el mercado está escuchando mucho ruido de AI, pero uno, ¿cómo sabe si realmente necesitas adoptar AI? Porque en algunos casos, como lo acabas de decir, puede ser de supervivencia, como o adoptas o te terminan por matar. Y en otros casos quizás es un nice to have. Entonces, ¿cómo sabes si sí tienes que adoptar o si es muy conveniente y de ahí cómo priorizas esa adopción? No, o sea, te toca porque te toca. Es como, estamos en un momento similar en 1998, alguien diciendo, ¿será que usar Internet o no? Pues a ver cómo te va sin usar Internet. Sí, puedes tal vez montar un puesto de perros calientes en la calle que puede sobrevivir sin Internet, pero inclusive vas a tener que usar Internet para interactuar con tus proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la no es si tienes que usar AI, es más bien cómo debes usar inteligencia artificial
y qué tan extensa debe ser esa implementación de inteligencia artificial. Nosotros tenemos un framework en la consultora que es el que normalmente usamos en un principio cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes y está basado en A, la creación de ceros de un organigrama de la compañía que no solo incluye personas, sino también incluye agentes de AI y cuáles son las responsabilidades, los flujos y los compromisos dentro de todos esos posibles agentes, no porque esa sea la realidad del negocio, no, lo que hacemos es, nos imaginamos si nos estuviéramos inventando un negocio de ceros, la compañía de ceros, cómo sería esa estructura. Y después buscamos cuál es el mejor camino para migrar de la estructura actual a esa estructura ideal. Ahora bien, a la hora de crear esa estructura, a su vez hay dos subpasos muy importantes. Uno es identificar de todos esos procesos, de todas esas responsabilidades que hay, cuáles son procesos y responsabilidades que AI puede hacer y lo puede hacer muy bien y bajo qué costos y bajo qué limitaciones. Pero B, también identificar cuáles son cuestiones que hoy en día la compañía no hace pero que inteligencia artificial permitiría hacer que pueden traer un retorno significativo de inversión para la compañía. Ok. Y de ahí tú tienes, ¿podrías dar algún ejemplo? Porque uno a mí me parece totalmente real, pues por algo lo terminamos por hacer, pero creo que puede quedar un poquito ambiguo cómo se ve eso en el día a día. ¿Has hecho algún ejercicio con Toro, con Bonnie Studio? No, pues obviamente hemos hecho un montón, pero el más común que se ve hoy en día es servicio al cliente. Si tú estuvieras creando una compañía de ceros, por ejemplo, el área de servicio al cliente, interacción con usuarios finales, cómo estaría implementada? Y ahí a su vez vienen dos cuestiones. ¿Sí? Una es el tipo de servicio al cliente que tienes que ofrecer hoy en día, cómo lo podrías ofrecer con AI, qué tipo de agente necesitas, qué tipo de infraestructura necesitas, pero resulta que una vez tienes AI montado, ¿cómo puedes resultar ofreciendo cuestiones en servicio al cliente que antes no estabas ofreciendo porque simplemente eran muy costosas o muy lentas? Por ejemplo, la mayoría de las compañías que ofrecen servicio al cliente con seres humanos ofrecen servicio al cliente con seres humanos lunes a viernes de 9 a 5. Cuando pasas a usar inteligencia artificial, ya puedes pensar en, voy a ofrecer el servicio al cliente 24 por 7 y mi SLA, es decir, la velocidad con la que respondo los tickets de mis usuarios, ya no la estoy basando en horas, tengo que responder la mayoría de mis tickets dentro de una hora, ahora la puedo medir en segundos. ¿Cuál es la velocidad en segundos en la cual estoy respondiendo esos tickets? Ok. Pero tú también recientemente, yo lo conectaría con eso, tú publicaste esta semana, pues quien lo quiera ver puede verlo ahí en el LinkedIn de Alex, publicaste un PDF donde tú en Torre estás haciendo, parte de lo que comentas es que desapareciste como una capa de layer, como de management, y que todos tienen que ser technical product managers. Creo que esa es Sí. una manera también, ¿no? De abordarlo. Sí, sí. Ahora, esto es para early adopters. Si hay alguna compañía que tiene el apetito para hacer esto así de temprano, definitivamente. Por ejemplo, en términos de desarrollo de software, históricamente se popularizó durante las últimas 2 décadas el concepto de pods o squads, que era la combinación de un product manager con un diseñador, con alguien que hacía research, con un tech lead y un equipo de 6 o 7 desarrolladores de software. Y aunque cada una de esas personas respondía dentro de la compañía en una estructura diferente, trabajaban en conjunto para completar ciertas funcionalidades. Pues bien, AI cambia eso radicalmente. Hoy en día en Torre no tenemos diseñadores de producto, no tenemos tech leads, no tenemos product managers standalone. Básicamente lo que hemos conllevado es migrar a que todos los ingenieros se vuelvan technical product managers. Es decir, todo ingeniero es responsable de una sección del producto, tiene métricas, es responsable de su diseño gráfico, es responsable de reglas de negocio, es responsable de implementación, es responsable de quality control. Lo único que quedó aparte es user research, es ir a sentarse con usuarios, a hablar con usuarios, para lo cual tenemos una persona en el equipo que les ayuda a resolver esas necesidades cuando las llegan a tener de vez en cuando. Entonces, eso es un ejemplo puntual particular de cómo
con AI uno reestructura completamente la organización que tiene una compañía. Ahora, ¿qué pasa con esos 6 o 7 desarrolladores que teníamos previamente? Bueno, ahora esos 6 o 7 desarrolladores son AI. Entonces, que son liderados por cada uno de estos Technical Product Managers. ¿Estamos allá, ya en Torre? ¿Un buen estudio? No, pero estamos haciendo una cantidad bastante acelerada de progreso para llegar allá. Hoy en día ya no tenemos diseñadores, hoy en día ya no tenemos standalone product managers, hoy en día todavía hay desarrolladores trabajando en conjunto con product engineers, pero todo eso va a estar cambiando durante los próximos, o esa transición va a finalizar durante los próximos 3 meses. La transición completa nos ha tomado aproximadamente 1 año y medio. Ok. Y eso porque por acá tenemos a un maestro que nos preguntaba qué es algo que están viendo en la Javeriana, José Luis Torre, que él preguntaba más como desde la perspectiva de cómo la IA termina por impactar a los recién egresados, pero a mí también me parece importante por lo que hemos estado viendo de que al final el individuo también tiene que estar constantemente siguiendo aprendiendo, entonces como que la escuela termina por ser de por vida, pero a mí me surge la duda de, ¿tú cómo lo has abordado en el sentido de trabajo en Torre y ocupo convertirme en Technical Product Manager? ¿Cómo se lleva eso? Y si es que la educación, la universidad, juega un papel en ello o es más algo del individuo. Lo siento mucho por los que se están graduando ahorita de la universidad. Sí, o sea, la verdad creo que en términos de transiciones que hemos experimentado en la raza humana, las personas que hoy en día están entre los 16 y 25 años de edad, creo que son los que más complicada la tienen en referencia a qué demonios hacer porque mi hija tiene 12. Entonces, afortunadamente, porque de verdad, si mi hija tuviera 16, 17 años, en este momento, para mí sería muy, 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 muy complicado decirle esto es lo que debes estudiar. A menos que sea algo que definitivamente uno pueda predecir, la inteligencia artificial se va a demorar mucho tiempo en impactar ese tipo de profesión, pero esa es la pequeña minoría de las profesiones que hay hoy en día. Y para las personas que se están graduando en este momento es complicado porque durante estos últimos 4 o 5 años aprendieron lo que básicamente inteligencia artificial hoy en día está haciendo a costos extremadamente económicos y potencialmente mejor de lo que lo puedes hacer como egresado. Ahora, habiendo dicho eso, eh, para las personas que son muy buenas aprendiendo rápidamente, aprendiendo por sí mismas y aprendiendo a aprender, AI genera una oportunidad impresionante para ser creativo, para ser productivo, para ser emprendedor, para entrar a una compañía y lucirte como el empleado número uno muy rápidamente, trayendo todo este tipo de ideas que vienen de afuera. Eh, la, ahora, una persona que le tocó ir a la universidad a aprender está en desventaja, porque el mundo para el que vamos es un mundo en donde la persona que aprende por sí sola va a tener una ventaja competitiva significativa. Históricamente, esto solamente fue durante los últimos 2 siglos nomás, porque a ver, antes de 2 siglos, antes de la revolución industrial, como raza humana, uno aprendía y trabajaba toda la vida. O sea, toda la vida uno estaba aprendiendo y trabajando. Desde que tenías 8 o 9 años de edad, venga, mijo, sí, aquí está la pala ¿cómo se dice? El, El, eh, el cincel o qué onda. el cincel, el chisel. Bueno, aquí están las herramientas para el campo a ayudarnos a cultivar, ¿sí? Y vas aprendiendo y vas haciendo, ¿sí? Y te morías y hasta el día anterior todavía estabas aprendiendo cuestiones nuevas, ¿no? No ocurría lo que empezó a ocurrir a partir de la revolución industrial, en donde dijimos, no, vamos a hacer que las personas inviertan 20-30% de su vida, sus primeros años de vida, aprendiendo y solo después van a resultar trabajando. Eso está mandado a recoger. Hoy en día uno tiene que estar aprendiendo conforme está trabajando desde que empiezas a pensar en trabajar hasta que dejas de trabajar eventualmente. Entonces, si no tienes esa motivación para hacer las cosas por sí solo, si tuviste que pagarle a alguien
para que te dijera que tenías que aprender, esa es la definición de universidad, ya tienes una desventaja competitiva y tienes que visualizar cómo cambiar esa mentalidad si quieres realmente competir a gran escala. La excepción a la regla son personas que fueron a la universidad con el objetivo de hacer networking, pero solo una pequeña porción de las personas lo ven desde esa perspectiva. Ok. Em, pero, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta es que gran parte de las charlas que tenemos también termina por ser el hecho de, pues hoy en día tengo como que cierta organización y cierto peso, pues los empleados que tengo y todo lo demás. Entonces tengo la opción número uno de tratar de evangelizarlos o educar a estas personas, porque pues ya están conmigo, tengo la empresa y todo lo demás. O lo otro que creo que le termina por pasar a muchos founders, pues hay gente que quizás no se adapta, que es algo que tú dices un montón. Entonces, en esta parte, ¿cómo sabes definir qué persona sí sería necesaria bajo la organización porque se educó solita o porque es necesaria y qué no? O cómo abordarías eso? Sea, hasta dos. Uno es el diagrama organizacional que te lleva a visualizar qué roles necesitas. Y la segunda parte es, conforme transicionas, es de esas personas que tengo hoy en día en la organización, cuáles van a poder transicionar esos nuevos roles que voy a necesitar. Y el asunto, en muchos aspectos, es que puede que las habilidades que necesite esa persona en un nuevo rol son significativamente diferentes a las que la persona tiene en el rol actual, como puede que en otros puntos no lo sea. Sobre todo uno de los roles creo que es más difícil de migrar a es alguien que lideraba personas que en una nueva estructura va a resultar liderando agentes de AI, porque requiere diferentes habilidades. Uno puede liderar personas de una forma bastante ambigua, pero uno no puede liderar personas, perdón, agentes de AI bien en forma ambigua. No tiene que ser muy claro, muy específico, muy tan determinístico, no sé si es una palabra, como puede hacer para pedir información, por lo que los agentes de AI son súper probabilísticos. Entonces, hay personas, y eso requiere habilidades tanto duras como habilidades que en muchos aspectos tú desarrollas es en la infancia para tener ese tipo de mentalidad. Y toca, es muy importante identificar qué es lo que necesita esa persona para tú determinar si es alguien que puede migrar o si es alguien que tienes que contratar de ser. Ok. Y de ahí esta pregunta de Mauro, Alejandro me parece que conecta bien, que es cómo podemos medir el mejor uso de AI. Por ejemplo, dice, hoy tenemos un ranking por cantidad de chats en Gemini, pero eso habla de cantidad de prompts, sino calidad de outputs. Digamos, ya hicimos el diagrama organizacional, ya estamos como que migrando, tratando de adaptar herramientas de inteligencia artificial, pero pues, ¿cómo uno se da cuenta de si vas bien o vas mal? Así nomás plata, ¿no? Sí, simple. Más importante, de hecho, es la métrica que uno utiliza a la hora de hacer inversiones, IRR, es Internal Rate of Return. Es básicamente, basado en lo que estás invirtiendo, estás obteniendo, qué retorno estás obteniendo durante qué cantidad de tiempo. Así de simple. En las compañías, la mayoría de las veces eso se mide como EBITDA. Estás mejorando tu EBITDA. Ahora, eso es a nivel compañía. A nivel individuo, pues muy importante que cada persona tenga una métrica. Eso es extremadamente importante porque eso también le aplica a agentes de AI. Cada persona en el equipo tiene que tener métricas que le permiten a esa persona saber si está haciendo un buen trabajo o no. Y esas métricas tienen que estar conectadas con la métrica general de la organización. Si la persona habla con Gemini, si la persona chatea con Gemini o habla con Cloud o lo que sea, pues depende de la persona. Lo importante es que midas el output y el outcome, es decir, cuáles son los resultados del trabajo de la persona y el impacto de ese trabajo, y no que midas el input, es decir, cuántos chats resultó teniendo la persona con AI. Muy importante como líder delegar responsabilidades, no delegar tareas. Si delegas y mides tareas, pues vas a tener un montón de gente calentando silla, chateando quién sabe qué locuras con Gemini durante el día solo para mantenerte feliz. Pero tú das algún presupuesto, ¿no? Si viste esta noticia de que el CTO de Uber anunció de que en un trimestre se acabaron todo su budget de AI, o sea, como que en tokens la gente se volvió loca y se puso Sí, como que... eso lo que me dice a mí es que eres retacaño. Eh, y porque obviamente subestimaron lo que tenían que invertir en eso. Pero no, tampoco se trata de quién es el que usa más tokens o quién es el que usa menos tokens. O sea, yo puedo poner aquí a mis agentes de AI a que gasten dinero como locos
y eso no me trae dinero. La gente de ahí tiene que hacerme dinero, ¿sí? Tengo que medir qué es el impacto que me estás trayendo al negocio, ¿sí? Y qué tan rentable es ese impacto que me estás haciendo al negocio. ¿Lo estás haciendo bien? Bien. ¿No lo estás haciendo bien? Te despido como agente de AI y despido a la persona que es responsable de hacer las cuestiones de AI. O sea, medir a la gente es extremadamente importante. En el framework que nosotros usamos para ayudar a las compañías, precisamente una de las cosas que hacemos es identificar los diferentes roles y cuáles son las métricas que determinan el éxito del trabajo de ese rol. Y es importante asegurarse que esas métricas están conectadas con las métricas más grandes del equipo y las más grandes eventualmente de toda la organización. Hoy, por ejemplo, el tema, y tú lo mencionabas hace un rato, de la asesoría del cliente por llamadas, se está buscando automatizar con inteligencia artificial, ¿sí? Y esa es Sí, una de las apuestas de este año. sí. Otra apuesta está montada mucho en el equipo comercial y cómo podemos masificar la asesoría de los diferentes tipos de clientes, empresas, afiliados que tenemos con apoyo de la IA. Pero pues se están enfocando, digamos que desde el gobierno completo, a mover esas iniciativas como macro, ¿sí? Y cómo masificamos a nivel compañía con Copilot el uso de la herramienta y demás. Pero digamos que como los grandes motores están enfocados en esas cuatro jugadas, pero siento que eso puede limitar la velocidad en la que avancemos, digamos que a nivel organización, en la implementación, el uso y obviamente muy enfocados como ese plan macro que tiene la compañía a 5 años de convertirse en el asset management más grande de Latinoamérica. Sí, creo que aquí hay dos retos. Y es primero, imagínate que tú estás montando, con lo que tú sabes, ¿cuál es tu rol dentro de la organización? Soy el gerente de operaciones. Imagínate que tú dices, ¿sabes qué? Me voy de la compañía a montarle competencia. ¿Sí? Ujú, ¿Cómo crearías muy probablemente una estructura muy, 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 muy diferente a la estructura que hoy en día tiene la organización? Y eso creo ujú. que es lo más importante, es que la gerencia visualice, si nosotros queremos llegar allá, tenemos que ser los mejores, ¿sí? Y si no tenemos una estructura que es nativa de AI, pues va a llegar alguien y lo va a hacer, y lo va a hacer más rápido y lo va a hacer mejor. O sea, es una cuestión que tiene que ser estratégica y tiene que ir de arriba para abajo. Segundo, la, todo el mundo tiene que estar usando AI, pero no solo para preguntar, sino para automatización de procesos. Eso es extremadamente importante, porque Copilot precisamente es un Copilot, no es un pilot, pero Ajá. realmente Copilot es una forma de tú entender un poco lo que puede hacer AI, pero realmente lo que tú quieres tener es pilotos que están asumiendo responsabilidades puntuales del negocio. Y sé que hay compañías que opinan, no, todo finalmente tiene que ser responsable un ser humano, no podemos dar responsabilidad a inteligencia artificial. Siéntate a esperar a ver cómo te va eventualmente en la industria. Entonces, esto no es fácil y una de las cosas que creo es muy importante es motivar a todos los managers del equipo que hagan experimentos de esa forma, dándoles la paz mental que si hay errores, si hay equivocaciones en esa experimentación, no los van a echar por eso, porque la mayoría de la gente no experimenta con cuestiones de AI porque tienen miedo de que los echen. Y si eso pasa, pues nadie va a experimentar con AI en la compañía, pues por lo menos a una escala significativa, y pues vas a quedar viviendo en el pasado y no en el futuro. Lo otro es, eh, cuando con nuestros clientes nosotros somos muy transparentes en compartirles benchmarks, o sea, les ayudamos a ellos a escoger cuáles son los mejores modelos que pueden trabajar y eso cambia constantemente, o sea, cambia de un mes a otro. Entonces, lo otro es, si están casados con Copilots a largo plazo, ya de ahí tienen una desventaja competitiva en parte porque Copilot es de los peores modelos que hay hoy en día o de las peores interfaces que hay en inteligencia artificial. Entonces, es como si hubieras contratado gente, pero contrataste a la gente más brutica en vez de la mejor gente para tu compañía. O sea, sorry, pero pues Ok. es el Sí, tipo sí, de, sí. de cuestiones que somos transparentes con nuestros clientes. Y ahora sí, la última, si alguien quiere adaptar e implementar inteligencia artificial, ¿cuál crees que es la mejor compañía para acercarse? Pues obviamente, Zona Negra Consulting, aquí listos para ayudarles. La razón que nosotros creamos la consultora es porque visualizamos que la brecha que hay entre Latinoamérica, emprendedores, empresarios y lo que está ocurriendo en inteligencia artificial es gigante
y podemos poner nuestro grano de arena en ayudar a cerrar esa brecha para mantener a Latinoamérica competitiva. Entonces, aquí listos para ayudar.